Ya está en marcha el operativo de seguridad que dispuso la Secretaría de Gobernación de México para resguardar los comicios federales intermedios de este domingo. Ante las violentas protestas y quema de sedes electorales, 31 unidades federativas vigilarán las calles. Cobertura total NTN 24. Y saludamos a nuestra enviada especial en la Ciudad de México, Joely Ramírez, y a nuestro periodista permanente en México, Carlos del Valle. Carlos, Joely, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Jesús? Muy buena noche. En efecto, el gobierno mexicano se declara listo para los comicios que se llevarán a cabo dentro de aproximadamente 13 horas, que comienza la apertura de las casillas en los estados donde se van a llevar a cabo estas votaciones. Sin duda alguna, lo que ha llamado la atención es la llegada de los efectivos militares de la Marina y, por supuesto, de la Policía Federal a principalmente los estados del sur y sureste mexicano, que están amenazados por diferentes entes, entre ellos la CENTE, Carlos. Y hay que decirlo, Joely, el gobierno federal ha tomado decisiones en dos sentidos distintos. Uno, sigue negociando con los maestros en la Secretaría de Gobernación, siguen sentados en una mesa del diálogo. Mientras tanto, también ha desplegado un número importante de tropas del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal en los estados donde más conflicto podría ocasionar el Magisterio Nacional. Y esto lo ha hecho entonces para intentar garantizar, Joely, que mañana haya unas elecciones con relativa calma. Esto será difícil porque ciertamente los maestros, parece ser, no tienen ninguna intención de ceder, no tienen tampoco ninguna intención de llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Así que bueno, se está negociando ciertamente, pero se está negociando contrarreloj. Como bien decías, Joely, estamos a escasas 13 horas de que dé inicio formalmente el proceso electoral, y el gobierno federal pues hace desesperados intentos por llevar a la normalidad este proceso. Este es el reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas y de las decisiones del gobierno federal en torno a la seguridad de los comicios. México vive una tensa calma preelectoral, mientras los ciudadanos citados a votar este domingo en los comicios federales, que han generado alteraciones en los últimos días debido a los intentos de boicot, actos violentos y la muerte de al menos 7 precandidatos, el gobierno busca mantener el orden. En una rueda de prensa, el Comisionado Nacional de Seguridad de México, Monte Alejandro Rubido, aseguró que la operación iniciada este viernes por el gobierno mexicano para blindar las elecciones transcurre sin incidentes. Las diversas acciones efectuadas por las fuerzas federales de seguridad con el acompañamiento de las fuerzas estatales se han llevado a cabo sin que existan incidentes, es decir, que no se ha dado confrontación alguna. Rubido indicó que las fuerzas federales garantizarán el desarrollo de las elecciones. Conforme transcurra la jornada, estaremos informando de los avances que se vayan alcanzando. El gobierno de la República ratifica una vez más que estas acciones tienen como objetivo generar el mejor entorno para el desarrollo de los comicios. El portavoz presidencial en México, Eduardo Sánchez, indicó que los mexicanos podrán votar en paz. Fuerzas federales, en apoyo a las instancias locales de seguridad, protegerán a los ciudadanos que con su voto contribuyen a fortalecer la vida democrática de nuestro país. Por su parte, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pidió a la ciudadanía confiar en la entidad y cumplir con su derecho al voto. Hoy no existe la decisión de suspender la votación en alguna parte del país. Luego de 5 días de que un grupo de maestros en el estado de Oaxaca ocupara 11 juntas electorales para ejercer presión al gobierno sobre aumentos salariales y la derogación de la reforma educativa, las instalaciones fueron recuperadas por las autoridades. Durante las manifestaciones, los docentes bloquearon un centro de distribución de petróleos mexicanos, Pemex, ocasionando escasez de gasolina. Los disturbios se extendieron a estados como Chiapas y Guerrero, lugares donde los uniformados llegaron para establecer el orden previo a la jornada electoral. Focos rojos en algunos estados de la República, sobre todo por la presencia del magisterio. Estamos hablando de Oaxaca, estamos hablando de Chiapas, estamos hablando también de Guerrero, por supuesto, y también de estados en los que el magisterio nacional tiene una presencia importante. Esos son los lugares donde el gobierno federal, sin lugar a dudas, con enorme nerviosismo, Joely, está intentando llevar calma y tranquilidad para el día de mañana. Si lo logrará, pues eso lo sabremos recién
cuando termine el proceso electoral. Es que sí, parece que a 13 horas suenan los tambores de guerra, principalmente en los estados del sur-sureste por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero hay otros estados que están amenazados por el crimen organizado, el narcotráfico, el abstencionismo sin duda alguna hace sombra a esta jornada electoral. Hay 9 estados donde se va a elegir gobernador, uno de ellos es Michoacán, donde también se van a llevar a cabo elecciones a nivel local. ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son las circunstancias de esta entidad? Vamos a ver este informe especial de NTN 24. Situado en el sur de México, el estado de Michoacán es una de las regiones más importantes del país, pero al mismo tiempo, una de las que actualmente padece una profunda crisis por la violencia armada. Michoacán está conformado por 113 municipios donde viven algo más de 4,3 millones de personas. En lo económico, contribuye con el 2,3% del Producto Interno Bruto de México, lo que representa una cifra que alcanza los 190 millones de dólares. Problemática. De la totalidad de los municipios del estado, 17 son señalados como focos rojos por la alta presencia de grupos al margen de la ley. Estas zonas son escenario de cruentos enfrentamientos entre los carteles Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, que luchan a sangre y fuego por el control del territorio y las rutas para transportar la droga fuera del país. Las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, las violaciones y otros abusos de los criminales, además de la colaboración de las autoridades con la delincuencia, llevaron a que en febrero de 2013 la población civil se alzara en armas. Así surgieron en Michoacán grupos de autodefensas, principalmente conformados por agricultores y ganaderos que comenzaron a combatir a los carteles del narcotráfico ante la debilidad de las fuerzas del Estado. Cifras del gobierno indican que al menos unas 30 poblaciones han creado sus propios grupos de autodefensas. Solo en lo que va corrido del 2015, 208 personas han perdido la vida por cuenta de la violencia asociada al narco, según la Secretaría de Gobernación de México. La pobreza es otra de las problemáticas que golpea al Estado. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Michoacán es el segundo estado entre los 9 que elegirán gobernador, con el mayor número de ciudadanos en situación de pobreza. En 2012, el 68,8% de su población total vivía en esa condición. De estos, el 14,4% vivían en pobreza extrema. ¿Qué se elige? Los ciudadanos que se acercarán este domingo a los 5.804 puestos de votación elegirán al gobernador del estado, así como 40 diputados al Congreso Estatal y 113 alcaldes. Actualmente la gobernación de Michoacán está en manos del PRI. Salvador Jara Guerrero asumió el cargo luego de que Fausto Vallejo anunciara en junio de 2014 que se retiraba de la gobernación por problemas de salud. En total son 6 candidatos que aspiran a llegar al Palacio de Gobierno. El candidato oficialista es Ascensión Orihuela Bárcenas, de 63 años de edad, es ingeniero químico y empresario del sector automotriz. Sus propuestas políticas se centran en la seguridad, desarrollo económico, educación y justicia social. Por el PRD está Silvano Aureoles Conejo, tiene 49 años y ostenta un título de ingeniero agrónomo. Es miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, del que ha sido consejero nacional. Sus iniciativas de campaña están enfocadas en brindar educación pública de calidad, así como recuperar la economía del Estado y generar condiciones de gobernabilidad. Luisa María Calderón Hinojosa es la candidata por el Partido de Acción Nacional. Con 58 años de edad, tiene estudios profesionales en psicología y es hermana del expresidente mexicano Felipe Calderón. Fue aspirante en 2010 a la gobernación de Michoacán, pero fue derrotada por Fausto Vallejo. Dentro de sus propuestas están darle un impulso al sector económico y reducir el desempleo juvenil en por lo menos 2 puntos porcentuales. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. En esta cobertura total incorporamos a Edgar Cortés del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia a este análisis que estamos dando de las horas previas a la jornada electoral de este domingo. ¿Qué le parece, en su opinión, cómo se vive la democracia y los derechos humanos en nuestro país cuando el ejercicio de la fuerza a través de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación o del narcotráfico puede definir si se va a realizar una elección mañana en alguno de los estados o bien pueden definir quiénes son los candidatos, ya sea amedrentándolos, asesinándolos o definitivamente que sea el narcotráfico el que diga este es mi candidato al gobierno y lo tenemos negociado?
Bueno, creo que es una elección inédita en ese sentido porque se da en medio de una enorme polarización y con factores como sería en este caso la delincuencia organizada o bien esta expresión de inconformidad de los maestros. Le antecede, en el caso de los maestros, una reforma educativa que no fue dialogada ni acordada oportunamente con ellos y eso pues ha dado a este malestar. Y por el otro lado, pues a una delincuencia organizada que no ha dejado de crecer y de tener una presencia y un peso. Está, creo que probado que en muchas regiones del país tiene una presencia y una influencia decisiva. Digamos, no hablamos hoy de Tamaulipas, pero Tamaulipas es prácticamente un estado que está controlado por la delincuencia organizada. Entonces, creo que es un escenario inédito, desafortunadamente, con enormes riesgos para la democracia y para la convivencia social en el país. De repente vemos en las últimas horas, en las últimas semanas incluso, a una autoridad federal un tanto acorralada por las circunstancias de violencia, tanto de protestas sociales como del propio crimen organizado en estas campañas. Y lo que tenemos también como experiencia es que cuando la autoridad se ve acorralada, reacciona también violentamente. ¿Hay alguna posibilidad de que el estado de estrés en el que ha entrado la autoridad federal lo lleve a cometer abusos en materia de derechos humanos o quizá un uso excesivo de la fuerza pública? Y creo que el riesgo está, porque desafortunadamente en medio de esta polarización las posibilidades del diálogo y de la negociación se van estrechando y de la confrontación y del uso de la fuerza creo que van creciendo. Entonces me parece que ese riesgo está porque además desafortunadamente nuestras Fuerzas Armadas y nuestras policías con mucha facilidad hacen un uso excesivo de la fuerza. A veces, en lugar de investigar o tratar de detener y documentar la comisión de un delito, más bien hacen uso de la fuerza en una acción pues que desafortunadamente, en lugar de ayudar a darle un cauce a las problemáticas, genera mucho más tensión y además acumula estas violaciones de derechos humanos. Entonces creo que hay en este momento un muy delicado equilibrio que en cualquier momento puede romperse que entre en este polo de la negociación y del diálogo y el uso excesivo de la fuerza. En términos generales, en una visión de México como nación, en este ejercicio del voto, ¿cómo se encuentra México a nivel Latinoamérica, en el mundo, respecto a democracia y derechos humanos, más allá de esta coyuntura electoral? Yo creo que estamos viviendo una realidad muy paradójica y muy diferente a otros países, donde el tema de los procesos electorales no representan hoy una alternativa, una esperanza para la sociedad, que lo vean como una posibilidad de cambio y de mejora. Y entonces creo que eso genera escepticismo, descontento, expresiones de inconformidad. Hoy hay un movimiento importante de gente que llama o a anular el voto o bien a no votar, en fin. Entonces creo que hay estas muestras de inconformidad y son parte también, creo que de una crisis más amplia de nuestras democracias electorales que no se están mostrando claramente como la oportunidad de la sociedad de participar y de influir en cambios en beneficio general de la sociedad. Pues muchas gracias, Edgar Cortés, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Democracia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, esto es parte del análisis permanente que hace NTN 24 en esta cobertura especial de las elecciones intermedias en México en este 2015. Y regresamos contigo, Jesús, al estudio. Gracias, Carlos, por la información. Lo mismo para Joely, al invitado que tenían ahí desde el sitio exacto de la noticia en Ciudad de México. Gracias y una buena noche para ustedes.